Igualmente quiero darle las gracias al acompañamiento que nos está haciendo la Cámara de Comercio de Nueva York, quien está realizando este cubrimiento para poder también que la gente del exterior, los empresarios de otros países, especialmente Estados Unidos, puedan conocer acerca de los emprendimientos que estamos desarrollando el día de hoy. Invitamos pues a continuar nuestra actividad al señor Keiner Mosquera de la empresa B1. Él nos estará hablando acerca de la industria 4.0, hablamos acerca de la revolución industrial. El señor Keiner es ingeniero electrónico, director de tecnología y cofundador de B1, una empresa de las 11 certificadas por el Ministerio de las TICs y Colciencias como nativas digitales para el programa Incuba TI. Damos entonces un fuerte aplauso y le agradecemos al señor Keiner por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Hola a todos. Hola. Bueno, quisiera darles también un saludo y deseo que lo estén pasando muy bien esta jornada y que hayan visto unos emprendimientos bastante interesantes. El objetivo de esta charla es más que una darles mucha información, lo que pretendo es lograr inquietarlos a ustedes para que vayan a sus casas o vayan a investigar un poco más acerca de estas tecnologías de las que les voy a hablar y de qué manera están transformando la forma de hacer negocios actualmente. Probablemente ustedes han oído hablar de la industria 4.0, la cuarta revolución industrial o la transformación digital. Entonces, ¿de qué manera nosotros nos vamos adelantando? Porque estamos en una ciudad bastante innovadora y el objetivo es que podamos avanzar en ellos. Entonces, voy a hacer un poquito de historia rápidamente para hablarles de la primera revolución industrial, que empezó estuvo más o menos entre 1765, con la invención de la máquina de vapor, que fue la primera manera como de mecanizar el proceso productivo. Eso fue algo tremendo porque cambió la forma de producir la economía como tal, la base económica de las ciudades cambió porque eran básicamente unas economías agrícolas y pasaron a ser ya industrializadas. Entonces, en esa primera revolución industrial los grandes hitos fueron la máquina de vapor y el telar. Pasamos de producir en esa fecha, por ejemplo, 30.000 toneladas de metales a 1 millón de toneladas de metales en 10 años. Entonces, fue algo tremendo. En la segunda revolución industrial, tuvimos el proceso de línea de producción, la producción en masa. De qué manera nosotros democratizamos, por ejemplo, el automóvil. Fue Henry Ford el pionero, el cual logró que una labor que era prácticamente artesanal, como era producir un automóvil, redujimos a un tercio el costo de un automóvil, y ese proceso se replicó en todas las industrias. Entonces, en la tercera, que es más o menos acercando para hacer un avance rápido, en la tercera revolución logramos, con el desarrollo del microchip y con el desarrollo de la internet, que ahorita a propósito estamos cumpliendo 50 años ya del desarrollo de la internet. Entonces logramos desarrollar por ejemplo robots, automatizar los procesos industriales ya con PLCs o con otro tipo de tecnologías, y eso logró reducir costos y un poco aumentar la expectativa de vida de los ciudadanos. Realmente pasamos de una expectativa de 50 años ahorita a tener ya casi 70, 75 años alrededor de la expectativa de vida. Entonces la tercera revolución industrial fue bastante interesante, ya pasó, nosotros algo curioso es que somos los primeros seres humanos que sabemos que estamos en la modernidad o en la posmodernidad. No sé quién nos ha dicho eso, quizás el futuro nos juzgará si realmente éramos modernos o no, pero bueno, ahí vamos, nosotros nos creemos los mejores. Entonces, ahí vamos. Y ahorita ya vamos entonces a empezar a hablar de las tecnologías, emergentes y de qué manera
la revolución industrial se está dando en este momento. Entonces nosotros tenemos, esta cuarta revolución industrial es un proceso en el cual se transforma la manera como nos relacionamos dentro de las compañías, se transforma la cultura organizacional primero para integrar esas tecnologías de una forma innovadora. Es decir que, por ejemplo, ¿qué puede tener de inteligente un colchón? ¿Qué puede tener de inteligente un colchón? ¿No? Se haría la pregunta, bueno, pero ¿de qué manera nosotros podemos transformar la manera como nos relacionamos, la forma como nos relacionamos con el entorno? Entonces, tenemos tres bases de la cuarta revolución industrial, que son la inteligencia artificial, el IoT y la nube. Esas tres bases tecnológicas o tecnologías emergentes nos permiten transformar o relacionarnos o generar nuevas tecnologías que nos permiten desarrollar nuestro negocio de mejor manera. Entonces, les voy a explicar un poco acerca de ellas. El IoT es todas esas cosas que nos están generando información dentro del entorno, desde los celulares, las máquinas inteligentes, los dispositivos, los robots, ahorita mismo los smartwatch, por ejemplo, ya vienen ropas también que nos generan información. Entonces, pongo ese ejemplo de un colchón. ¿Qué información nos puede dar un colchón? Entonces, el colchón está sensando constantemente cuál es la temperatura, cuál es el ciclo del sueño de la persona, y dependiendo de eso regula la temperatura en las dos regiones de la cama. Dependiendo de cómo se comporte esa persona o cómo responda, ya posteriormente la aprende y más adelante le va a decir, bueno, listo, resulta que esta persona en determinadas horas de la noche tiene su mejor etapa del sueño, entonces vamos a poner la temperatura tal, vamos a apagar las luces, vamos a prender, por ejemplo, el despertador cuando él ya está pasando cierta etapa del sueño. Entonces, eso es lo que diríamos IoT. El IoT se encuentra actualmente en muchas partes. Entonces nosotros debemos tratar de adaptarnos a ello. La segunda tecnología, que es la nube, el cloud. ¿Para qué nos sirve el cloud? Realmente el cloud lo que nos da ahorita son una cantidad de servicios digitales que antes no teníamos a la mano. Es decir, que nosotros ya como empresa somos muy ligeros, no necesitamos crear grandes centros de datos, tener unos servidores, tener un ingeniero de software manteniendo esa información, que no pase nada, sino que ya hay unas empresas que nos ofrecen estos servicios de almacenamiento, procesamiento, que nos ofrecen formas de trabajar mucho más ágiles, como por ejemplo Google Drive. Google Drive es una nube fácil, rápida, es una nube asequible a cualquier persona que tenga una cuenta de Google. Entonces, ¿de qué manera nosotros agilizamos el proceso de cooperación dentro de nuestras empresas, dentro de nuestros emprendimientos, para utilizar la nube? Ya eso es escalable. O sea, si nosotros necesitamos ampliar nuestra capacidad de almacenamiento porque se creció la empresa o se creció el emprendimiento, simplemente lo solicitamos y con un pago tenemos ya la infraestructura. No es necesario tener que ir a los grandes centros de datos. Entonces, es una oportunidad bastante interesante. Y la tercera tecnología, que es la base de la revolución industrial, es la inteligencia artificial. Muchos han oído hablar de la inteligencia artificial. Seguramente alguien aquí ha trabajado con inteligencia artificial o conoce algo acerca de la inteligencia artificial. Pero yo les voy a explicar rápidamente, para los que no conocen, de manera sencilla cómo funciona la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial tiene 4 fases, 4 etapas. La primera es la de adquisición. ¿Cómo funciona la etapa de adquisición? Es como nosotros aprendemos. Por ejemplo, nosotros tocamos, nosotros vemos, nosotros olemos. Todos esos son nuestros sensores biológicos. Pero para una máquina que se encarga, como una máquina de inteligencia artificial, que lo que busca es emular esos procesos de pensamiento y de aprendizaje humano, ¿cierto? En sistemas digitales, en sistemas computacionales, ella utiliza sensores. Entonces utiliza una cámara, utiliza un sensor de humo, utiliza un sensor de audio, distinta cantidad de sensores para aprender. Y con ese aprendizaje y con esa adquisición de datos, que para nosotros sería el tacto, por ejemplo, ella lo que hace es entrenarse. Entonces dice, listo, me están llegando estos datos, o puede ser inclusive hasta una base de datos en Excel que yo le subí a mi sistema para entenderlo. Entonces me llegó esta base de datos, listo, yo voy a hallar patrones en esa base de datos que me permitan identificar cosas que los demás
demás no pueden ver. Por ejemplo, si me llegó una imagen, entonces yo debo hallar el patrón en qué parte de esa imagen se encuentra la placa, para determinar, bueno, si este automóvil a quién pertenece, o si va a cierta velocidad. Tengo un sensor de velocidad y tengo la cámara con la cual detecto la placa, pero con el sensor de velocidad sé si se pasó la velocidad, ¿cierto?, que está permitida por la ley. Esa es la parte de entrenamiento. Entonces ahí se hacen unas fases en la cual el sistema aprende esos patrones, y la tercera fase es el aprendizaje, en la cual él ya dice, listo, yo ya estoy entrenado, yo ya sé cómo se le enseña a un niño. Yo le dije, vea, esto es un vaso, y le mostré muchos vasos. Entonces él vio el patrón dentro de esos vasos, qué características pueden tener y de qué forma se ven esos vasos. Se pueden ser de muchas formas, de muchos colores, pero él ya sabe, listo, cuáles son las características fundamentales que forman un vaso, ¿cierto? Eso haría el sistema de inteligencia artificial. Cuando ya él aprendió, entonces ya tomó esa data, ya aprendió y ya identifica qué es lo que buscamos o a qué es lo que pensamos llegar nosotros. Es decir, bueno, a la etapa de razonamiento. Necesitamos es que la inteligencia artificial nos dé contexto de lo que estamos haciendo. Entonces, muchos de ustedes tal vez han visto películas donde los robots se rebelan contra la humanidad porque hallan de que puede que sea mucho más eficiente la forma como ellos lo pueden hacer y que los humanos pasan a un segundo plano. Eso puede suceder en la etapa de razonamiento. ¿Por qué? Porque nosotros no es lo mismo nosotros ver, por ejemplo, el rostro de una persona y reconocer qué persona es, a reconocer, por ejemplo, si el estado de ánimo. Eso ya es darle contexto, ¿cierto?, al estado de ánimo, dependiendo de qué facciones tiene, qué tan decaído se encuentra. Entonces, eso es razonamiento, es algo muy natural en los seres humanos y es algo a lo que estamos buscando llegar. Entonces, ya con esta base de las tres tecnologías, nos damos de cuenta de que estamos en una malla digital inteligente. Nos encontramos rodeados de dispositivos digitales, en lugares perspicaces que nos prestan servicios inimaginables. ¿Y para qué todo esto? Esta introducción de tecnologías que les acabo de dar es para explicarles cuáles son esas formas o esas maneras o esos objetos que nos vamos a encontrar en la cotidianidad a partir de este momento. Probablemente Colombia esté avanzando, o Medellín es una ciudad bastante innovadora y está avanzando en ello. Entonces, para que podamos identificar cuáles son las diferencias y podamos aplicarlo. Entonces, por ejemplo, las cosas autónomas. ¿Qué es un robot? Los robots, la diferencia con un robot de la tercera revolución industrial con uno de la cuarta revolución industrial es que el robot anterior se le programaban unos patrones. Entonces él hacía los movimientos, pegaba el chasis, soltaba, hacía algo automático, y si alguien se interponía en el camino se lo llevaba por delante. Eso era algo súper peligroso. Inclusive los robots de la industria tenían un botón, como lo tienen todavía, que se llama de hombre muerto. Cuando el operario está trabajando cerca de él, lo tenía que tener sostenido, porque si el robot se movía y lo golpeaba, hasta ahí llegaba, ¿ya? Entonces lo soltaba, inmediatamente él se detenía, pero ya era hombre muerto. En cambio ahorita, en la cuarta revolución industrial, estos robots ya son autónomos, ya nos ven, ya identifican que hay una presencia cerca de ellos, ya interactúan con nosotros y podemos trabajar con ellos de la mano. Ya es un trabajo más colaborativo. Perdón, aquí vamos a... Listo. Por ejemplo, en el sector agrícola se ven también unas transformaciones bastante interesantes. Las cosas autónomas están en todas partes. Automóviles, probablemente han visto los automóviles autónomos, han visto, por ejemplo, los drones, todas estas empresas que están desarrollando robots para envíos, ¿sí? Envíos fáciles, ágiles, sin mucho desperdicio de energía, ¿cierto?, enlazados a GPS que nos permiten trazar rutas más eficientes. Todas esas tecnologías están dentro de la cuarta revolución industrial.